Buenos días, iniciamos nuestro podcast contables, Impuesto al Patrimonio y sus cambios con la nueva reforma tributaria. Estamos con mi compañero Gerson Joan Valenzuela, Carlos Arbeito Kika y quienes habla, Yamida Pache. Iniciamos, señor Gerson. Bueno, en principio queremos mencionar que el impuesto al patrimonio históricamente nace por allá en el 2002 con el decreto 1838. Este impuesto nace para preservar la seguridad democrática. Este impuesto nace con un porcentaje del 1.2 sobre patrimonio líquido. Posteriormente, hablando más de historia, nos lo trae también la ley 863, ya para los años 2004, 2005, 2006, y graba la base líquida superior a 3.000 millones de pesos con una tarifa del 0,3%. Y así tenemos la ley 1111 del 2006, para el 2007, 2008, 2009, 2010, que grababa lo mismo a partir de 3.000 millones de pesos con una tarifa del 1.2. Así seguidamente tenemos la ley 1370, donde para el periodo de 2011, pero era pagadero en 8 cuotas, hasta el año 2014, y también con un patrimonio líquido superior a 3.000 millones de pesos con una tarifa del 2,4 al 4,8. Seguimos con la ley 1739 del 2014, ya le llamamos fue impuesto a la riqueza, ¿sí? Para los años 2015, 2016, 2017 y 2018, teníamos con patrimonio líquido superior a 3.000 millones de pesos y una tarifa del 0,5% al 1.5. Ya con la ley 1943 del 2018, para el periodo 2019, el patrimonio líquido ya en ese caso era superior a 5.000 millones de pesos con una tarifa del 1%. En la ley 2010 del 2019, impuesto al patrimonio, grababa en los años 2020 y 2021, sobre el patrimonio superior a 5.000 millones de pesos con una tarifa del 1%. Ya en el 2022, pues en este caso no hay una reforma, o Duque en su momento no quiso traer la reforma que grabara el impuesto al patrimonio, y ya para el 2022, ¿sí? Que va a aplicar para el 2023, ya el presidente Petro pues sí trajo la nueva reforma que estamos discutiendo, los nuevos cambios, donde graba más de 72.000 VTs, ¿sí? Y tiene tarifas de 0,5, 1% y 1.5 de acuerdo pues a la tabla progresiva que pidió el gobierno. Es muy interesante mirar en este caso que el impuesto de patrimonio se ha caracterizado por ser un impuesto temporal, ¿sí? Y que ya a partir del 2022 lo están haciendo permanente con la nueva reforma. Hay dos cosas ahí, ¿no? Uno, que el impuesto siempre fue un impuesto temporal hasta la última reforma, la 2277 del 2022, y que, o sea, año a año cada reforma lo que hacía era extenderlo, porque era temporal, y también año a año lo que hacía cada reforma era bajar la base, ¿no? Porque hasta una reforma anterior la base fue 5.000 millones, y para Sí. la última reforma, que es la 2277, tendríamos una base aproximadamente como de 3.000 millones de pesos Sí, de patrimonio líquido, que pues obviamente se entiende que es la resta de mi patrimonio bruto menos mis pasivos. Ajá. De pronto algo también que rescato o que me llama mucho la atención, pues es primero pues eso, ¿no? La permanencia que se propone en esta reforma con respecto al impuesto al patrimonio. Otra es de pronto que ya pues no estamos hablando de millones, sino que pues como lo normal en las normas se habla de VTs, ¿no? Entonces aumenta la VTs, aumenta como lo que sería la base gravable. Y la tabla pues que está estableciendo como en los rangos, ¿no? Entonces ya le da como esa categoría de acuerdo a los ingresos que se han obtenido, perdón, al patrimonio líquido que tenga, entonces asimismo también va a tributar con respecto al impuesto al patrimonio. Es una base una tabla muy parecida a la que maneja para renta en el artículo 242 de personas naturales. Básicamente está manejando unos rangos, o sea, Sí. como tomando ejemplos, ¿no? Sí. Ahorita pues ya entramos a hablar de los sujetos pasivos. Estos cambios realmente con la del 2021 o sea, no hay cambio alguno. Miramos que quiénes son los obligados o son los sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. En esto nos lo trae el artículo 292, raya 3 del Estatuto Tributario, y ¿qué nos dice?
que están sometidos las personas naturales y las asociaciones ilíquidas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y de orígenes sustantivos del impuesto a la renta. Las personas nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto a su patrimonio procedido directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y el derecho interno. Las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto a su patrimonio poseído directamente a través de establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y derecho interno. Las sucesiones líquidas causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto a su patrimonio poseído en el país. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país y posean bienes ubicados en Colombia, diferentes acciones, cuentas por cobrar, inversiones en portafolios de conformidad con el artículo 2.17, 2.2.2.1.7 del decreto 1068 del 2015 y el artículo 18 rayón del establecimiento del estatuto tributario como inmuebles, yates, lanchas, obras de arte o derechos mineros. No serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio de la sociedad o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país y se suscriban contratos de arrendamiento financiero con entidades o personas que sean residentes en Colombia. Es importante aclarar, ¿qué nos dice el parágrafo 1? Para que apliquen estas exclusiones consagradas en el numeral quinto del artículo, las acciones o cuentas por cobrar, inversiones en portafolio y contratos de arrendamiento financiero deben cumplir con la debida forma de las obligaciones previstas en el régimen cambiario vigente en Colombia, que eso sí es importante tenerlo en cuenta. Y para el caso de los contribuyentes del impuesto al patrimonio señalado en el numeral 3 del presente artículo deberán formar, declarar, estar en cabeza del establecimiento permanente. O sea, ya en este caso pues nos menciona quiénes son los obligados, los sujetos obligados a este impuesto como tal. Hay algo que se sostiene y es que de cierta manera no se siguen o no se incluyen las personas jurídicas, ¿no? Es un impuesto que se sigue manteniendo, sosteniendo para personas naturales como se ha manejado anteriormente. O sea, esto sigue, lo que sigue es como grabando, obviamente, pues el impuesto. Principalmente este enfoque se mantiene para que quienes en tributo Ahí la intención del no tocar las personas jurídicas será porque normalmente las personas jurídicas explotan sus activos, ¿no? Sí. Y quizás porque el enfoque está también en las personas naturales, sobre todo porque hay mucho patrimonio ocioso o sobre todo el tema de los ahorros o los patrimonios que personas muchas veces no los ponen a rentar. Sí, pero mire que también, o sea, no sé hasta qué punto, porque estas personas, o sea, son personas jurídicas nacionales las que no las están pudiendo tributar, porque las personas jurídicas extranjeras sí están tributando si cumplen las condiciones, pero por lo menos hay estrategias de carácter ya patrimonial, de blindaje patrimonial, donde las personas lo que hacen es pasar sus activos de cierta forma a las empresas, personas jurídicas, para no tener riesgos, ¿sí? Y tienen ahí los activos ociosos. Pero pues en este caso pues no, la ley no lo prevé, quizás más adelante, pero hasta el momento en toda la historia no han grabado las personas jurídicas nacionales. Eso sería de pronto algo importante porque sí, entonces puede que como no están grabando las personas jurídicas nacionales, y entonces es un punto importante el que menciona Gerson, porque puede que entonces bueno, yo tengo mi empresa, tengo mis activos como persona natural, entonces voy a pasarlo a mi empresa, y ahí empiezo como a salvar esa responsabilidad. Y de hecho son estrategias de pronto índole tributario que muchos empresarios hacen, e incluso hay casos en los que se ven que crean una SOMAC, ¿sí? Exacto. Como un beneficio en renta por los primeros años. Es una SOMAC que se han visto casos en los que solamente la usan para salvaguardar activos. Entonces al llevar todos esos activos a SOMAC pues tienen unos años ahí en los que... Claro, al igual como les comento, por lo menos uno tiene una sociedad con un patrimonio, no sé, 1.000 millones de pesos, pero el activo realmente tiene 14.000, 15.000 millones de pesos y donde está salvaguardando pues todo, todos sus activos como tal. Ya pues podemos entrar al hecho generador. Es importante saber cuál es el hecho generador del impuesto al patrimonio. Esto nos lo trae el artículo 294 raya 3, el cual nos menciona que el impuesto al patrimonio se genera por la posesión mismo al 1 de enero de cada uno de cada año que sea el valor igual o superior a 72.000 VT, o sea,
El hecho generador es que usted posea a 1 de enero de cada uno de los años Un 72.000 patrimonio mayor a 72.000 VT. igual o superior a eso es claro. 72.000 VT. Bueno, eso Patrimonio superior. líquido. Ajá. Entonces, ¿cómo se calcula este hecho generador? Es con el simple hecho de usted poseer eso, el patrimonio líquido, como estamos hablando, es coger el patrimonio bruto y Bruto. restarle Los pasivos. Todas las los deudas. pasivos, sí. Entonces, Ahora, el patrimonio hay algo bruto- ahí y es que como el hecho generador es la posesión de ese patrimonio a 1 de enero de cada año, entonces es posible que un año esté obligado a presentar este impuesto, como quizás puede que haya años en los que no. Si tiene un año en el que, por ejemplo, a 1 de enero del 2023 posee un patrimonio igual o superior a 70.000 UTs, tendría que cumplir con esta obligación. Pero si para el año 2024, la misma fecha, no posee un patrimonio igual o superior, pues a no ser que pues, el tema en reforma cambie, se podría decir que no estaría obligado a cumplir con la obligación. Pero hasta ahora pues establecido así, sí, así quedaría porque pues al volverse permanente pues prácticamente lo manejaríamos como un impuesto, como por decir algo la declaración de renta. Sí, si yo no supero mis topes del año anterior, pues yo no presento la renta de ese año, ¿sí? Exacto. Entonces, si yo supero los topes de 72.000 VTs, pues ya debo hacer la presentación como tal de este impuesto. Sí, y importante resaltar que esto es nuevo, ¿no? Esto de estarlo midiendo anualmente, que supere la base, es nuevo en la reforma y que al igual de que uno tenga o supere esa base, no quiere decir que uno vaya a contribuir con el impuesto Correcto. al patrimonio, porque pues puede uno superar los 72.000 VT, pero en la depuración no me daría el impuesto a pagar. Ahorita vamos a hablar ya un poco más de la base gravable, ¿sí? Entonces me dice, pues como ya sabemos, la base gravable del impuesto es el valor el de patrimonio bruto del sujeto pasivo poseído a 1 de enero de cada año, menos las deudas a cargo del mismo vigente en esa misma fecha, ¿sí? En el caso de las personas naturales, pues ya empezamos una depuración donde le descontamos las 12.000 primeras VT del valor patrimonial de su casa, apartamento, habitación. Es importante resaltar que es de la casa o apartamento, habitación donde, valga la redundancia, habite, ¿sí? Porque si no, pues no se podría descontar como tal. Hay unas cosas nuevas, por lo menos el tratamiento de las acciones, cómo se miden las acciones para este caso el impuesto al patrimonio, y que solamente aplica para el impuesto al patrimonio, que es la del artículo 76 si no me equivoco, sí, 73, en donde me dice que yo tengo que estar actualizando dependiendo de la tabla, ¿sí? Entonces yo tengo mis acciones, las multiplico por la tabla y no puede ser superior al valor intrínseco de las acciones. Esto es coger el valor del patrimonio de la empresa y dividir entre el valor de las acciones. Es importante resaltar eso. Ya dependiendo de otros tipos de activos, por lo menos el valor de las acciones, cuota, como ya lo mencionaba, interés de la sociedad, nacionales que no cotizan en bolsa de valores, y de los derechos en vehículos de inversión, tales como la fiducia mercantil y fondos de inversión colectiva, cuyos activos correspondan a acciones o cuotas de sociedades nacionales. Esto estará actualizado anualmente por el artículo 73 del Estatuto Tributario. No sé qué otra observación tengan ustedes frente al... Bueno, pues observación como tal no, pero entonces sí, también me llama mucho la atención pues el tema de las 12.000 VT, ¿no? Pues porque ahí le está como amparando, perdón, la casa habitación, ¿sí? Entonces, y pues una casa habitación de 508 millones, pues yo creo que es como suficiente para decirle, bueno, excluya esto y ya sobre lo otro sí empiece a grabar. No quise ver la casa más para que tenga. Como dijo aquel personaje, que son 3.000 millones de pesos, un apartamento y un carro en Bogotá, eso no es nada. Sí, lo que pasa es que de pronto, y era lo que debatíamos o hablábamos en algún momento, que pues de pronto una persona que está, pues, que tiene dinero, que está familiarizada con eso, pues se le va a hacer muy poquitico, ¿sí? 508 millones puede ser la mitad de un apartamento que tenga. Pero pues si somos conscientes y si nos vamos al grueso de la población colombiana, pues no cualquiera tiene una casa de 508 millones, no cualquiera tiene un patrimonio líquido de 3.000 millones.
Entonces, pues sí debemos como que ser un poquito conscientes a la hora de ser como, de tributar y de contribuir con el país. Pues ya dando como un ejemplo que es algo nuevo la reforma que nos trae, tenemos que una persona natural, ¿sí? Compró acciones de empresas que no cotizan en bolsa por valor, no sé, pongámosle de 100 millones de pesos, y el valor intrínseco de las acciones fue certificado por parte de la empresa en 2.000 millones de pesos, ¿sí? En esta última, la persona presenta la declaración de renta, hace los ajustes del artículo 70 del Estatuto Tributario. Y cómo vemos el ejemplo, el costo fiscal son 100 millones por 1.62, que es el ajuste, nos da 101 millón, 101 620 mil, ¿sí? 101 620 mil. El valor intrínseco para el 2023 serían 200 millones de pesos las acciones. En este caso tendría que tomar hasta el valor intrínseco, entonces tomaría los 101 620 para declarar las acciones como tal. No sé qué, bueno, una claridad respecto a esto que me pareció interesante es que todas las acciones que fueron adquiridas durante el 2005 o años anteriores para la aplicación del artículo 73, la misma norma nos dice que tenemos que referirnos a la tabla y aplicarla a partir del 2006, ¿entiendes? Todas, reconocer el 2006. Como si todas hubiesen sido adquiridas a partir del año 2006. Bueno, no sé, vamos a hablar un poco más sobre las tarifas del impuesto, el impuesto al patrimonio. Sería bueno no andar mucho porque igual no vamos a explicar cómo. Pero puedes decirnos, pues sí, vamos a establecer un poco el tema de los rangos. Con la nueva reforma tributaria se tiene que de 0 a 72.000, pues no hay impuesto. VTs. Sí, de 0 a 72.000 VTs no hay impuesto. De 72.000 VTs en adelante, entonces es ya la base gravable para el cálculo del impuesto al patrimonio. De 72.000 a 122.000 VTs, una tarifa del 0.5. Obviamente hay una manera de calcularlo. O sea, a esas 122.000 pues se le restan las primeras 72.000 que básicamente son las no grabadas. De 122.000 a 239.000 VTs, una tarifa del 1%, y de 239.000 en adelante, una tarifa del 1.5%. Ahora, la tarifa del 1.5% solo aplica de manera temporal durante el año 2023 hasta el 2026, porque a partir del 2027 esa tarifa marginal se reduce a un 1%. Entonces, a partir del año 2027, pero entonces al reducir esa tarifa, también la base se reduce. Entonces, quedaría de la siguiente manera: de 72.000 a 122.000 VTs se manejaría una tarifa del 0.5, y de 122.000 VTs en adelante se maneja una tarifa del 1% para todos sin excepción alguna. Es importante por lo menos resaltar, aquí hay unos ejemplos respecto al tema, podemos darlo, en donde pues se mira la imposición del impuesto al patrimonio. Por lo menos en un escenario tenemos una persona que tiene un patrimonio bruto de 5.000 millones de pesos, unas deudas de 2.000, y nos da un patrimonio líquido de 3.100, ¿sí? En este caso pues tendría que presentar la declaración, se le resta la habitación que tiene, la casa habitación, que son 300, nos da 2.800 millones de pesos. En este caso no estaría grabado, presenta la declaración pero no estaría grabada. Para un escenario ya de 7.000 millones de pesos, una deuda de 2.000 millones de pesos, sería un patrimonio líquido de 5.000, vuelve y le resta la casa habitación con 300 millones, me quedan 4.700 millones de pesos, lo cual nos da una tarifa del 0,5 y pagaría 8 millones de pesos. Ya un tercer escenario que tenga ya un patrimonio líquido de 8.000 millones de pesos, le restó la casa habitación, lo que quedan 7.700, una tarifa del 1%, ya pagaría 35 millones de pesos. Una tarifa de una base gravable ya de 11.000 millones de pesos, nos quedaría 83 millones de pesos, ¿sí? La causación del impuesto, pues ya hemos hablado que la causación del impuesto se da a 1 de enero de cada uno de los años. En esencial, pues eso fueron
los cambios más importantes que nos trae el impuesto al patrimonio. Ya no sé qué otras cosas, o ya para dar una conclusión de este impuesto al patrimonio. Sí, de pronto compartir algunos puntos de vista, algunas conclusiones respecto a los cambios o respecto al impuesto como tal en general, o a las novedades que se presentan. El tema ahí es que, pues como lo decía inicialmente, de cierta manera se evidencia como, obviamente que el enfoque pues son las personas naturales, y de cierta manera uno podría decir que hay como obviamente digamos que lo que ya en ese momento comentaba, o sea, entre más tiene probabilidades que tribute más, eso obedece al principio de progresividad de los impuestos, a medida pues que más se tiene, pues digamos que más se va a contribuir. Pero pues se evidencia eso, ¿no? Como el enfoque a las personas naturales, al ahorro, a las inversiones de estos, al patrimonio de estos, quizás con el objetivo de incentivar que estos a su vez pues dinamicen la economía, pongan a producir esos patrimonios, esos activos, para que producto de la utilidad de esos movimientos pues tenga con qué pagar dicho impuesto, ¿no? Pero pues en el caso de personas que quizás no tengan, que tengan un patrimonio de ese nivel, pero que quizás no tengan pues cierta disposición o flujo efectivo para ponerlo a producir, no sé, suponiendo, de cierta manera digamos que se vuelve algo como confiscatorio, o que a medida de que pase el tiempo va a terminar pagando, o va a terminar viendo disminuido su patrimonio producto de pagar un impuesto por un patrimonio que quizás no tiene produciendo. Es como lo que quiero... Pues es que era precisamente lo que hablábamos, ¿no? Entonces, si yo tengo, yo no tengo mucho movimiento, pero tengo un terreno que está ya quieto, tengo una bodega que está ya quieta, y de pronto en algún momento se me puede disminuir por el impuesto que deba pagar sobre eso, pues yo tengo que ponerlo a trabajar. Entonces la idea es como, la que yo he entendido es como la dinamización de la economía. Entonces, si eso está baldío, si eso está allá improductivo, pues busco la manera de ponerlo a producir, de que trabaje, de que esté generando una renta, genera empleo, dinamiza la economía, o si no, pues simplemente lo vendo, ¿sí? Porque si yo tengo un bien que no estoy explotando, pues entonces ¿para qué poseerlo? Pues entonces es mejor salir de él y que alguien sí lo explote. Sí, es importante también tener en cuenta que ya para este caso la administración ya prevé que la gente empiece, o las personas, los contribuyentes empiezan a hacer planeación tributaria, elusión, entonces trae como unas sanciones y unas inexactitudes respecto al tema, en las cuales podemos encontrar el artículo 298 rayado y rayado del Estatuto Tributario, y donde dice que si va a declarar un patrimonio fiscal inferior, ellos van a entrar a fiscalizar y a revisar el porqué. Y hay algo ahí que obviamente pues al ser un impuesto permanente, digamos que se incluye dentro de una planeación una planeación tributaria a largo plazo, en donde personas naturales al momento de hacer inversiones o adquirir, o de cierta forma buscar la manera de ampliar su patrimonio, van a buscar, digamos, patrimonio u opciones en el cual no vean tan afectado su manera de tributar o de pagar impuestos, digamos que optimizarían sus activos, de manera de que al momento de pagar patrimonio o de pagar impuesto de patrimonio, sus activos literalmente le estén dando para pagar dicho impuesto. Y también que las personas busquen otro vehículo, otro mecanismo para poder tratar de evadir este impuesto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram, en Spotify. Esperamos encontrarnos nuevamente con un nuevo podcast contable. Hasta la próxima. Muchas gracias.